Bueno, mi nombre es Eduardo Merkovich y esto es Diseño y Diáspora. ¿Sorprendidos? Empezamos, ya nos empezamos a pisar. Bueno, la idea es que en el episodio 250 haya una entrevista y esta vez me entrevista a mí. Eduardo me ofreció hace mucho hacer esta entrevista y me pareció perfecto para celebrar los 250 episodios. Entonces, una de las cosas que hicimos es juntar algunas preguntas de los escuchas, de les escuchas, y les preguntamos por Instagram qué me quieren preguntar. Entonces, Edu tiene sus propias preguntas y su manera de hacerlo y yo acá soy como, yo sigo el juego, digamos, y tiene algunas preguntas que le compilamos para esto. Ahora sí, abrimos el juego. Empecemos. Entonces, Mariana, para quienes no te conocen a vos en el lugar de entrevistada, pero además a vos en tu carrera, ¿querés contarnos así como muy brevemente algunos puntos para cómo llegaste hoy acá? Hacer 250 episodios de diseño y diáspora llegué porque yo apasiona esto de comunicar diseño y me interesa un tipo de diseño especial que es como el diseño comprometido por hacer un cambio social y por trabajar con poblaciones vulnerables, por entender el diseño de nuevas maneras, el diseño como emergente y se puede definir de muchas maneras. Yo lo defino como diseño social, pero que incluye para mí cosas del diseño sostenible, del diseño con lo no humano, con comunidades indígenas. Eh, y bueno, y empezó todo siendo como un pasatiempo que de a poco se va haciendo un pasatiempo más y más importante en mi vida. Pero aparte de eso, en mi vida laboral soy diseñadora de servicios en el Ministerio del Interior de Finlandia y vivo hace 21 años en Finlandia, en Helsinki, donde ahora hace un calor de locos, que esto no pasa para nada, no es muy seguido, pero bueno, es así como muy hermoso estar acá en el verano. Y Eh, y estudié mucho, eh, vine acá a hacer una maestría en diseño y producto estratégico, me gusta mucho leer y después seguí haciendo un doctorado en el laboratorio de medios. Y para mí es como muy importante como hacer cosas diferentes y nuevas y teniendo mucho en cuenta el contexto y especialmente la dimensión política del diseño. súper interesante. De lo que estás diciendo me surge una duda. A ver, vos estás diciendo que te gusta el diseño que involucra cada vez más a los otros, ¿no? Empezaste por algunos grupos humanos, incluso dijiste y otros no humanos, ¿no? ¿Cuánto de eso te parece que tiene alguna conexión con tu propia diáspora? O sea, porque de Argentina a Helsinki la cultura no es muy parecida. Somos todos personas, pero al mismo tiempo hay diferencias. ¿Cómo se vivió eso? Bueno, para mí justamente eso de hablar con los otros es ir y trazar el puente con el mundo hispanohablante, ¿no? Que lo tenía como súper lejano y en un momento, o sea, como yo hablo en castellano en mi familia, pero es muy diferente hablar en castellano de manera profesional. Entonces, una de las cosas que yo quería practicar es, bueno, ¿cómo se habla en castellano sobre diseño? Porque después de haber vivido 21 años afuera y, por ejemplo, en este momento mi trabajo es 100% en finlandés, no es obvio. Entonces, esto de tratar de entender qué es lo que pasa en Latinoamérica como región, en el mundo hispanoparlante e incluir a la diáspora es algo que a mí me convoca totalmente porque me parece, incluso antes de la pandemia, que podíamos estar haciendo muchísimas más colaboraciones y muchísimas más cosas juntas. Y bueno, ¿no? La pandemia nos lo corroboró de alguna manera. Sí, la pandemia trae cambios que más allá de vacunación y mayor tranquilidad, hemos aprendido a convivir con el SIDA, vamos a volver a aprender a convivir con el coronavirus, pero
ha generado cambios que no vuelven para atrás. O sea, no parece que vayamos a volver a un como antes, digamos. Desde el punto de vista entonces de diseñar una sociedad, ¿no? Educación, trabajo, etcétera, ¿qué ves de todo lo que estabas diciendo, este trabajo con otros, con comunidades de todo tipo, que haya tenido algún impacto el tema de COVID? Corto, así después seguimos con otra cosa, pero ya que salió. Y bueno, para mí está muy claro que estamos colaborando más internacionalmente, ¿no? Que esto, o sea, a mí me también, vale decir que me trae mucha visibilidad el podcast, porque la realidad es que llega a todos lados y a todos lados con buena conexión de internet, obviamente, y que no es todos lados. Ujú. Pero en general me parece que hay que en general hay más colaboración y es más posible colaborar no solamente dando clases, sino que es como algo que surge obviamente, pero sino también en proyectos. Y eso me parece que se está dando de muchas maneras, es muy y me parece que el podcast lo que trae es un poco más de visibilidad a la gente que está en la diáspora, por entrevistar a gente de la diáspora y a gente que no está en la diáspora. Como que de alguna manera yo sentía que a nosotros nos tienen olvidados y sin embargo, fíjense que también hablamos castellano. Claro. Recién comentaste otro de los temas que, por lo menos, creo que permean como transversalmente todo tu quehacer, digamos, y dijiste educación, ¿no? Y educación y diseño es algo que viene hace un tiempo en tu caso, ¿no? Sí. Bueno, la realidad es que como también estudié mucho y estudié, o sea, hice una maestría y un doctorado y un postdoctorado, o sea, todo lo que se puede hacer de la educación formal, yo pensé que cuando me estaba yendo de la universidad a trabajar como diseñadora, que eso como fue en un momento que de alguna manera tomé la decisión y de otra manera como el contexto también lo impuso, en ese momento pensé, ok, ahora me estoy alejando y voy a dejar de dar clases también y voy a dejar de tener como un rol en la educación en diseño. Y lo que terminó pasando fue el podcast, ¿no? Que termina siendo una herramienta para muchísimos educadores para trabajar en las clases, ¿no? Las entrevistas que estamos haciendo. Entonces, como fue una paradoja, porque cuando pensé que me alejaba de la educación en diseño, terminó siendo que generé un archivo de audio con las historias de diseñadores, con la perspectiva, ¿no? Que a mí específicamente me interesa, bastante grande, ¿no? Porque ahora estamos llegando a los 250 episodios. Impresionante, impresionante. Hay como una imbricación, como una relación con algo interesante que me gustaría preguntarle para la gente que va a oír tu opinión. En los bordes del diseño hay un montón de cosas nuevas que a veces no están vinculadas con las universidades. Y hay mucha gente que siente que, y no digo que está ni bien ni mal, obviamente, sino que como que la educación en diseño solo es como la que hace propio y el camino y todo, ¿no? Como que la universidad no tiene tanto lugar ahí. ¿Cuál es tu opinión respecto de esta tensión que hay entre la innovación y los lugares formales de educación? Si hay alguno, donde a veces se quedan un poco más ligados a lo tradicional, pero tienen puntas donde se investiga y se hacen cosas nuevas, y lo que se hace a campo. Yo pienso que la atención es una basura porque tendríamos que estar colaborando muchísimo más. La realidad es que tenemos que aceptar que hay un montón de diseñadores que vienen de otras disciplinas y son tan buenos como los que nos formamos en diseño y tenemos que aceptar que hay mucha más interdisciplinaridad en el trabajo, entonces, ¿por qué no la generamos desde esos otros lugares? Y la realidad es que en esos ámbitos de la educación informal hay mucha más, justamente esta transdisciplinaridad sucede normalmente, porque
tiene que ver como con la actualización profesional o el long life learning, ¿no? A donde caen los podcasts o caen las certificaciones, los cursos, los seminarios, las conferencias, donde hay como un espacio para ese intercambio. Yo creo que tendría que haber muchísimo más espacio que también fuera como legitimizado y valorado desde las universidades, ¿no? O sea, que en las universidades todavía no nos estén dando créditos o no nos estén legitimizando algunos de los cursos que se pueden tomar online, es una pena, porque hay un montón de cosas como los MOOC, ¿no? Los Multiple Open Courses, que podríamos sacarle muchísimo más jugo. Y que sin embargo hay como estructuras muy burocráticas que no lo dejan. Y a la vez, por ejemplo, cuando nosotros organizamos con otra gente una certificación de diseño y género, a la que se anotaron 600 y pico de personas, que consistía en escuchar algunos podcasts, hacer resúmenes visuales y contestar algunas preguntas, ¿no? Y todo eso lo armamos usando medios sociales. A la vez, yo creo que un grupo, eso lo hicimos con más mujeres en UX, conjuntamente. Y me parece que alguien que produce un tipo de evento así o una certificación así en diseño podría beneficiarse un montón de tener más docentes formados como docentes en diseño, de tener como métricas de evaluación de lo que pasó durante esa certificación. O sea, podríamos hacer, o sea, es de los dos lados, ¿no? O sea, por un lado, la universidad no se le ocurren nuevos formatos como este tipo de cosas que están surgiendo a partir de que existe la infraestructura como la de los medios sociales. Y por otro lado, los que hacen y producen estas cosas no se benefician mejor de lo que pueda tener, ¿no? el conocimiento de docentes que se dedican a la docencia, que no soy yo, ¿no? O sea, yo hago algunas clases acá y allá, pero mi trabajo de todo el tiempo siempre es de diseñadora. Acabas de decir otra cosa que creo, ahora percibo que es una palabra clave de lo tuyo, que es colaboración. Dijiste Sí. recién, y me quedó así como picando, claro, Mariana todo el tiempo busca como hilar y colaborar. De eso viene desde que empezaste con diseño participativo hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Parece medio obvio y hay veces que me parece que hablar de colaboración es como medio estúpido, porque obvio que tenemos que colaborar. Pero yo creo que también ponerle un poco de diseño a la colaboración, armarlo estratégicamente y como hacerlo desde un lugar como tener muy en cuenta con quién colaboramos y a quién invitamos a colaborar, es como una parte fundamental de mi trabajo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el podcast es el podcast por los entrevistados, o sea, por los que yo invito a dialogar, digamos, cómo sucede esa, y cómo va creciendo, ¿no? Y la manera de que eso va creciendo es, en muchos casos, es porque la gente me va recomendando a quién entrevistar. O sea, no es que a mí se me ocurre, sino que hay alguna gente que se copa y se interesa por el podcast y quiere que crezca y dice, hey, mira, acá de mi país, ¿entendés? Ahora, por ejemplo, me convocaron unas personas de la universidad pública en Guatemala y me dicen, sí, queremos que vengas a dar una charla a un festival y que des una charla sobre cómo ves vos el diseño en Guatemala. Y yo dije, yo no sé nada del diseño de Guatemala, tengo 4 podcasts hechos sobre el tema, yo no puedo armarte una, ¿viste?, torta de chocolate de 4 tortas, de 4 entrevistas. Entonces le dije, bueno, mira, hagamos así, vos me vos sabés cómo es mi podcast y qué quiere decir el diseño social en este contexto, necesito que me des una lista de gente que puedo entrevistar. Entonces yo primero entrevisto a esa gente y después, si querés, te doy una charla sobre el diseño en Guatemala, por lo menos
de ese diseño que a mí me interesa a través de las entrevistas y los entrevistados que la gente de la universidad me está marcando, ¿no? Me está linkeando. Pausa en el video porque antes que una perra haga lío porque no la dejé entrar, la dejo entrar y ahora seguimos. Un segundo. Kili, 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 vení acá. Vení acá. Kili, vení. A tu lugar. Perdón, temas de estar ahí temprano todavía fuera de la... Bueno. ¿Pero no viene la perra al video? Al video no, es una bestia grandota acá. Si la traigo acá va a ser un lío bárbaro. ¿Querés ponerlo de vuelta? Lo dejé grabando todo, ahora sacamos el pedacito. A ver, ya que mencionabas ahora lo que te dijeron hace poco, así, vamos rápido, tocamos pasado y ahora venimos ahora. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy trabajando en mi trabajo adentro del ministerio, estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con que es armar la estrategia de los finlandeses que viven en la diáspora. Convoca, porque es interesante investigar qué es lo que necesitan y escuchar justamente las voces. Es un trabajo que mucho tiene que ver con la coordinación con otros ministerios y después, o sea, después de un año se hace la estrategia, pero dentro de ese trabajo lo que yo estuve haciendo es haciendo unos talleres a futuro con diferentes grupos de finlandeses en la diáspora, por ejemplo, con jóvenes, y eso es algo que con jóvenes, con gente mayor, con mujeres, y también hice otro taller con investigadores. Y me interesa especialmente porque, por esto, ¿no? De trazar los lazos con la diáspora, pero en este caso con la diáspora finlandesa, y cómo se hace eso desde un ministerio, ¿no? Desde una estrategia de gobierno. Eso es o sea, si sabemos que hacer política pública es el trabajo de un ministerio, y la política pública son justamente estos documentos de gobierno, esto de trabajar en el momento en que se moldea y se define la política pública, no en la implementación, que es donde yo trabajaba más antes, ¿no? Cuando uno hace proyectos, bueno, ¿sabes? Cuando haces proyectos de servicios digitales, estás como implementando algo que se decidió antes en general. Bueno, hay que hacer una página web para que todos los servicios para los extranjeros, los finlandeses en la diáspora, estén todos en un solo punto, por ejemplo. O sea, eso se define en un lugar y después se implementa como entre otro equipo. Bueno, ahora yo estoy en ese lado de definiciones de como estrategias, y eso me interesa especialmente. O sea, de a poco estoy como saliendo de los servicios digitales y de todo lo que tiene que ver con el diseño de interacción, y me estoy metiendo más y más en esto del diseño y las políticas públicas, porque bueno, es lo que me toca desde el ministerio, y aparte es algo que me interesa especialmente porque es muy estratégico y es maravilloso. Y es la posibilidad de influenciar desde el principio. Es que está buenísimo, es poco frecuente además, incluso en empresas, digo, que realmente aprovechen todo lo que el diseño tiene para dar desde lo estratégico. Hay pocas organizaciones, digo, en general organizaciones, puede ser estados, privados, organizaciones de la sociedad civil. Sí, me encanta tu positivismo, o sea, que yo esté trabajando en eso no quiere decir que la organización aprovecha todo lo que el diseño puede para dar. Eso quiere decir que aporto un granito de arena e intento, o sea, yo creo que el 80% de mi trabajo es justamente explicar qué es lo que puede hacer el diseño en ese proceso, y en general me voy moviendo dependiendo mucho de mis colegas. No es que el diseño estratégicamente está pensado en todo el quehacer de la organización,
sino que encuentro un colega que es un poquito más permeable y que es un poquito más abierto, entonces empiezo a trabajar y a hacer algo con esa persona y de a poco ahí se va abriendo algo. Pero es un montón de esto de, que yo lo llamo como diseñar la espera, diseñar, o sea, estar todo el tiempo esperando que se abra alguna grieta, alguna abertura chiquitita para poder como ver cómo se puede hacer algo de una manera diferente de la que se hace normalmente cuando se están haciendo las leyes, por ejemplo, ¿no? O cuando se están modificando las leyes. Pero es maravilloso que aunque sea en un pequeño espacio, en una pequeña grieta, resquicio que encontraste, eh, esté, digamos, como informándose de la formación de políticas desde ese lugar. No es muy frecuente realmente. No, totalmente. Y yo creo que los diseñadores tenemos un montón para dar ahí porque bueno, tenemos una manera de pensar muy diferente y una manera de estructurar nuestros procesos bastante diferentes a las que tiene la gente de las ciencias sociales. Y como la gran mayoría de mis colegas son gente que viene de las ciencias sociales o que viene de la tecnología, entonces las cosas de una manera diferente, lo que hace que obviamente hay un poco de tensión, pero a la vez si tienen ganas de hacer las cosas de una manera diferente, tienen las maneras, o sea, porque les puedo decir, che, mirá, si en vez de en este proyecto que siempre escuchamos a la gente a la que va dirigida la ley, por ejemplo, siempre estamos escuchando a través de ONGs o de organizaciones. Sí, en vez de eso los escuchamos directamente. Nos sentamos, hacemos un taller o hacemos lo que querramos, pero los escuchamos directamente. ¿Qué tal? Ah, no es mala idea. Hay veces que logro que hagamos ese tipo de experimentos y está buenísimo. Pero son como todavía como pequeños avances, ¿no? Yo creo que falta un montón para que realmente eso pase de una manera un poco más coherente y consistente. Y que en ese momento estemos en la fase esa de abrir la puerta para ir a jugar. Acabas de tocar otra arista, creo, de estos conceptos que tenés como cerca del núcleo todo el tiempo tocando, que es diversidad. ¿No? Dijiste modos diferentes, interactuar entre disciplinas diferentes y qué sé yo, ¿no? Eso, en función de lo que venís hablando, con un montón de diseñadores para la sustentabilidad, para el cambio social y todo eso, ¿cuál es la relación que ves entre diversidad y estos temas? Esa es una pregunta difícil. Yo creo que hay mucho de ese trabajo de entender la diversidad que está pasando entre los investigadores en diseño. Y por eso para mí es muy importante escuchar qué es lo que están haciendo ellos y a mí me nutre y me inspira un montón ese trabajo. Me parece que con temas de diversidad en no solamente en a quienes invitamos a colaborar en un proyecto de diseño, sino como ir un poco más allá y entender como toda la dimensión que puede tener esto de quiénes colaboran y a la vez de qué forma colaboran, porque la diversidad también está ahí, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando estamos hablando de esto del diseño más allá de lo humano, cómo juegan en nuestros procesos de diseño los documentos, por ejemplo, o las cartas o los diferentes herramientas que estamos usando para facilitar la interacción con los demás actores que están ahí participando. Entonces, todo eso me parece como que tiene muchísima complejidad y estoy como muy consciente de lo que se puede hacer trabajando en el gobierno es poquito.
Entonces, me interesa especialmente lo que hacen mis compañeros trabajando en las universidades, porque me parece que de alguna manera es un trabajo más diverso, porque tienen muchísima más libertad de acción y tienen a la vez menos posibilidad de que las ideas se implementen, pero me parece que ahí está como el rol de marcarnos la guía, ¿no? Como yo siento que para mí sigue siendo así, que leer el trabajo de muchos de mis colegas y los artículos académicos que producen y ver lo que están haciendo sigue siendo para mí como vital para entender en dónde no estoy siendo diversa en mi trabajo, por ejemplo, o en dónde no estoy siendo diversa cuando estoy haciendo este podcast, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué es, o sea, como mirar los agujeros, que no es solamente eso de mirar el vaso vacío, pero sino también entender la limitación. Está buenísimo. Sí, y más interacción entre Estado y universidades definitivamente estaría buenísimo para ambos, ¿no? Habría una nutrición cruzada interesante ahí. Mira, y ya que estamos en eso, una de las preguntas que tu comunidad de oyentes planteó era algo así como, ¿cuál sería tu trabajo ideal hoy? No sé. Pero inventemos un rato, dale, no nos cuesta nada, estamos acá, Me gustaría hacer cosas en castellano. ¿Cómo? inventemos, digo, estamos acá. No, bueno, quiero hacer cosas en castellano y me gustaría definitivamente trabajar más para Latinoamérica. O sea, eso está muy claro. Yo siento que no solamente es una cuestión de que me gustaría aportar a la región, sino que aparte de eso, me parece que la limitación con el idioma es algo que a veces me sulfura, ¿no? Que por un lado, que por un lado es increíble que pueda trabajar y hacer las cosas que hago en finlandés, y por otro lado digo, oh, qué pesadilla, yo podría trabajar en castellano y sería más fácil y podría ser muy interesante también. O sea, ¿por qué me metí en este bardo? Eh, Ahí no puedes entonces culpar a nadie. me gustaría eso, es algo en lo que me gustaría crecer. Y otra cosa es que para mí sería muy importante tener un equipo que puede ser interdisciplinario, pero un equipo con el que trabajar y saber que existe una continuidad. En este momento, por ejemplo, para mí, a pesar de que no tengo, se supone, bastante experiencia y tengo un trabajo que está bueno y la gente diría, ay, sí, bueno, está buenísimo lo que hace. Sí, pero mi contrato de trabajo es hasta diciembre y siendo una mujer de casi 50 años inmigrante, no es obvio que vaya a conseguir trabajo en Finlandia de algo que me interese. Sí, si quiero volver a hacer, por ejemplo, diseño de interacción y dibujar wireframes, probablemente consiga porque hay muchos puestos de trabajo que se abren en ese campo. Pero como no es exactamente lo que yo quiero hacer y realmente me gustaría tener una continuación, es una cosa que yo digo y sostengo mucho es que para mí somos mejores diseñadores cuando conocemos como sobre la sustancia de lo que hacemos mucho. Y yo hace 8 años que trabajo en temas de inmigración. O sea, y el diseño siempre está mezclándose con otras cosas, ¿no? Así como a vos te apasiona, ¿no? La biología y serías mucho mejor diseñador si le puedes poner todas las fichas a algún proyecto que tengas que ver con, ¿no? Entre la interacción del diseño de experiencia y la biología. Bueno, yo hace mucho que trabajo con esto de la inmigración, la diáspora, o sea, todos son temas que no son de ayer, digamos. En el 2012, o sea que son más de 8 años, 9, que empecé haciendo mi primer trabajo que tenía que ver con eso y me di cuenta que quería seguirlo. Entonces, me gustaría poderme quedar acá, pero no es evidente. Entonces, trabajar con temas de inmigración en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, si vamos a soñar, con un buen equipo de trabajo que se sostenga en el tiempo y no sea solamente un proyecto de 1 o 2 años, me parece que sería genial.
Gente, estén atentes, por favor, ¿eh? O sea, alguien podría llegar a ganarse un tesoro enorme, así que aprovechen. Bueno, volviendo a a nuestros temas. Ahí todo el tiempo, ¿no? Los otros, los diferentes, el diseño, la sociedad, la sustentabilidad. Últimamente has tenido unos cuantos podcasts vinculados con la sustentabilidad, particularmente, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Sí. El diseño, incluir a los no humanos, cómo vamos a seguir para adelante. Nadie te pide futurismo, a ver, yo por lo menos no, pero si y esto te pide una mirada personal, no una opinión profesional de evaluación del campo, ni nada por el estilo, por favor. Bien. Digamos, en base a lo que vos ves que se está haciendo, lo que está cambiando, lo que hay de nuevo en el diseño, por lo menos de lo que vos cubrís, que es el área de diseño hispanohablante latinoamericano, ¿no? Sí. ¿Qué, qué venís sintiendo, qué venís como percibiendo que está surgiendo? O que a vos te vibra, ni siquiera es qué es lo que está surgiendo. Desde lo último que vos vas viendo, oyendo, interactuando con tus entrevistades y todo eso, qué a vos te está haciendo particularmente vibrar? A mí una cosa que me hace vibrar es este rol del diseñador como acompañante, como no el rol del diseñador como la estrella, sino el rol del diseñador un activista y se ofrece a acompañar y cuando ve que hay una grieta, quizás hace una intervención y quizás no. O sea, pero está ahí y acompaña poniéndole el cuerpo, poniéndole el lápiz, poniendo lo que haya que poner en a ese acompañamiento. Entonces, el trabajo que yo hago en el ministerio tiene que ver con eso. El trabajo que hago en el podcast no, porque soy como la que tira la locomotora, como de la cuestión. Pero me parece que justamente que el rol ese de no necesariamente tener que ser los iniciadores, sino estar como con las antenas paradas a un contexto y acompañar es algo sobre lo que tenemos que trabajar más. Y obviamente puede tener que ver con lo sustentable, puede tener que ver con el trabajo del diseño con lo no humano, puede tener que ver como cómo entendemos estos otros artefactos o que forman parte de los procesos de diseño, como ¿no? Las organizaciones, eh, o sea, todo esto tiene que ver con muchas cosas, pero esto de seguir el juego de otros, me parece que ahí tenemos mucho por aprender y que ahí podemos nutrirnos mucho y hacer la verdadera contribución. Donald Norman plantea esto mismo que estás planteando también, esto de correrse del lugar del el divo o la diva que hace a ayudar a procesos de otros. Comparto personalmente totalmente esa posición, digamos. Cuando hace poco le dije a alguien que mi trabajo es cada vez más que el trabajo lo hagan otros, me dijeron que fiaca. Pero no, digo al revés, es mucho más laburo, pero el tema es que no tiene que terminar dependiendo, no tenemos que ser recordados por eso. Es casi una mirada como muy budista o muy taoísta de ayudar a los demás. Pero Sí, bueno, no sé sí, o sea, es como algo como más grande, ¿no? Es como vos querés influenciar en el ecosistema donde estás viviendo. Por ejemplo, justo estaba leyendo una entrevista a Donna Haraway que tiene ese libro que me gustaría leer, que no lo leí, que es esto de permanecer en el problema. Y yo creo que es algo en este proceso de acompañar que todavía nosotros no lo tenemos como, no lo sabemos cómo actuar, porque tenemos esa tendencia a esto es problema, hay que encontrar una solución y la solución es A, B, C. O sea, como permanecer en el problema como una manera de realmente entender la complejidad de lo que estamos trabajando y diseñar la espera, ¿no? Como esperar sí, ese momento oportuno para poder hacer algo muy chiquito que va a ser nuestra contribución.
La gente que trabaja de la comunidad del Art of Hosting, que trabaja en el diálogo como herramienta básica, algo que los diseñadores, les diseñadores tenemos que entrar más, dicen que normalmente en el diagrama típico de divergencia-convergencia, el diamante, como todo el mundo lo conoce, en el Sí, diseño es muy conocido, le falta la parte en el medio de emergencia. Y de hecho, porque emerge, no porque hay una crisis, sino porque ahí es donde, lo que vos decías, permanecer en el problema, poder sostener ese espacio de incertidumbre, que la gente en general le huye, ¿no? O le huimos, para ver lo que aparece, ¿no? También Otto Scharmer de la teoría U dice esto de permitir que el futuro emergente aparezca y no meramente repetir el pasado, cuando nos apuramos, ¿no? Así que qué interesante cómo se articulan todas estas miradas con tu experiencia, es claramente un aporte a eso, digamos, ¿no? De sí, sostener. y yo lo veo como muy claramente en, no sé, también tiene que ver como con mi personalidad, que yo soy muy ansiosa y hago muchas cosas y como produzco mucho y me cuesta mucho esto de eh, permanecer y acompañar y me doy cuenta de que yo sé perfectamente cómo seguir y avanzar en un proyecto. No sé cómo relentificarlo, ¿entendés? Como si el otro día estaba haciendo un análisis de todos, de un cuestionario que habíamos mandado sobre política inmigratoria y yo hago tú y lo simplifico. Y, y mi colega me dice, y no, esto está demasiado simplificado. Y si está demasiado simplificado, total. Entonces, ahí hubo como que ir para atrás para después volver a como masajear ese material que necesitábamos para poder reusarlo, ¿no? Hay un trabajo ahí, ¿no? Porque vos lo puedes hacer rápido y llegás, pero para los demás es magia. Entonces ahí se perdió el hilo del avance de la investigación. Hay que parar y Sí, poder hacerlo a la máxima velocidad que el equipo puede, ¿no? sí. Sí, y un montón de eso tiene que ver con armar bien las narrativas. Y las narrativas, no necesariamente las más simplificadas, son las que más llegan, porque hay un montón que se pierde de lo afectivo si Ujú. simplificas demasiado. Y entonces, si perdés lo afectivo, tampoco es efectivo. Está bueno eso, y perdés lo afectivo no es efectivo. Me encantó la frase, es un destaque, ya salió. Eh, Sí, hay una tensión ahí también, que navegar las tensiones es parte del diseño, ¿no? Que en charlas previas hemos tenido entre la simplificación y la complejidad. El mundo es complejo, todos queremos hacerlo simple, pero si lo hacemos demasiado simple ya no refleja la realidad, ¿no? Sí, y no estamos entendiendo el contexto donde estamos diseñando. Absolutamente. Si perdemos esa Por eso sí. necesitamos los diseñadores entender bien sobre la sustancia y ser menos generalistas. Pero bueno, o sea, hay gente que también tiene ese foco en hacer estos proyectos, hacer muchos proyectos de diferentes áreas. Yo estaría muy contenta si me puedo quedarme en esto. Eh, Voy a otra pregunta para no seguir acá, porque si no nos vamos metiendo, Sí. no salimos nunca más. Pero otra pregunta de la que te dejaron de la comunidad de oyentes es algo así como, en base a tu experiencia de la Mariana actual, con todo el camino recorrido que tenés, ¿qué le recomendarías? No vamos a decir a todos los más jóvenes, pero a la Mariana más joven. Um, yo creo que tener un poco más de confianza y como confianza en mí y también en como esas cosas básicas que uno tiene y que hay veces que no le da suficiente atención, ¿no? Como por ejemplo, para mí siempre como fue muy importante leer el diario. Y creo que si hay un consejo que le podemos seguir dando a los jóvenes es hay que mirar las noticias o leer el diario. Yo digo mirar las noticias porque acá las noticias son buenas. No sé si en todos lados hay un resumen de noticias tan buenas, pero me parece que es que, que ese interés por lo que pasa en el mundo
es lo que me hizo hacer el recorrido que hice, y me parece que eso viene desde mi casa y que eso hubiera habido que darle más atención desde el principio. Conectarnos con el mundo alrededor. Sí, No puedo evitar ver además la conexión con esto que decías de abrazar todo esto que sucede, la complejidad, quedarse y querer la situación, ¿no? Hay sí, algo y de esa inmersión. y, sí, totalmente. Sí. Y también yo creo que, que todo, o sea, que al final las oportunidades de diseño están justamente en entender esa complejidad y entender lo que pasa en el mundo alrededor, ¿no? O sea, lo que yo terminé encontrando, que es que me gusta hacer este podcast, bueno, tiene que ver con entender los nuevos medios, entender qué es lo que pasa, y está buenísimo que la mayoría de los que escuchan el podcast es gente joven, porque qué sé yo en realidad lo hice también, o sea, como una de las razones es porque a mí me gusta charlar con la gente y que le sirva a otros y pueda llegar a otros es genial. Y eso tiene que ver con entender que, bueno, que podía hacer eso desde mi casa, que era como, era barato, accesible. Podríamos estar muchas horas, pero se nos va a ir demasiado por hoy. De última lo haremos otra vez y seguiremos. Eh, Creo que hemos cubierto algunas de las preguntas que nos habían dejado. Nos quedan muchísimas en el tintero, pero haciendo como una especie de cierre. Porque tiraste, me encantó porque hablaste de cosas del pasado, de tuyo y en general. Hablamos de cosas transversales. Ahora pensamos en qué te gustaría para adelante y estas recomendaciones. Ahora sí te voy a pedir una especie como quizás es pedir mucho, pero ahora te voy a pedir, a ver, algo no para Mariana, algo para todos estos jóvenes que sienten que, te lo han dicho expresamente en público un montón de veces y lo sabemos quienes damos clase y usamos tus podcasts para las clases, que les resulta como tan importante, ¿no? ¿Cómo te parece que estaría bueno y de nuevo, no es para la Mariana, digamos, que se salgan del lugar normal y puedan hacer un poco más, si quieren? ¿Hay algo que surja de ahí? Bueno, para mí una manera fundamental es como la actualización profesional permanente y la participación en redes. Yo creo que, y una obviamente tiene que ver con la otra, ¿no? Pero creo que la manera de, incluso cuando uno tiene como un sueldo de un trabajo de lo más comercial, donde no está compartiendo los valores, tiene las posibilidades de aportar a la profesión y a la disciplina a partir de trabajar con las redes, ¿no? Con las redes de pares, con las redes de que no necesariamente tienen que ser de diseñadores, porque si uno está trabajando en diseño y salud, también las redes son participar de las conferencias que tengan que ver con la salud, donde hay un interés en diseño. O sea, ese tipo de trabajos yo le invierto un montón de tiempo, como participo de muchísimas redes y me nutro de las redes y me parece que es como súper importante y es lo que también hace como a entender el área de una manera muy diferente. Obviamente que en parte de lo que entiendo lo entiendo a partir de estas charlas con otros diseñadores, pero también de esa participación en redes, ¿no? Y que no hace falta tener no hace falta ser un miembro del comité gestor, ¿no? Uno participando en una red como puede ser iFutura, Más Mujeres en UX, puede ser una cooperativa, o sea, me parece que también es como poner un poco del trabajo que hacemos, de ese trabajo que hacemos como apasionado en diseño, ¿no? Que hay veces si no lo podemos hacer como parte de nuestro trabajo pago, lo hacemos como de manera voluntaria y lleva un montón de tiempo pero bueno, yo a la vez siento que me nutro mucho de ese trabajo y por eso invierto en eso. Y quién sabe si no se puede transformar después o se transforma gracias a eso en un trabajo pago también.
¿no? Sí, pero bueno, eso tiene otras limitaciones, ¿no? Sí. Si se transforma en un trabajo pago, ¿cuánto influencia el contenido de lo que yo quiero hacer? Ujú. Mariana, no tengo idea cuánto tiempo, pero creo que para un podcast estamos, aunque daría para hacer como 20, pero Está bien. muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos y gracias por la iniciativa de hacer esto. Me Eh, gustó que me digas, che, yo te quiero entrevistar, porque así salió como tenía que salir, como no me lo inventé yo. es un honor, o sea, no puedo pedir más, así que maravilloso. ¿Querés cerrar como normalmente lo cerrás vos, aunque de este lado del micrófono? Eh, vos decís que diga eso que digo al final, espera, en general lo grabo después. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira, o de Andy Fechi, depende quién edite. Este podcast está publicado con licencias Creativa Común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos vemos en la próxima. Chao.